Totalmente, pero bueno, ahora sí vamos a introducir al coronel Lucio Gutiérrez, que está el día de hoy aquí en Sobre la Mesa. Seguramente ustedes saben que, como hemos mencionado, bueno, muchísimas personas lo conocen ya que él ha sido nuestro presidente anteriormente. Entonces, bueno, esta vez el coronel Lucio Gutiérrez está de candidato nuevamente a la presidencia del Ecuador y queremos darle la bienvenida a nuestro programa. Coronel, bienvenido a Sobre la Mesa. Para mí, pues realmente un placer, estimadas amigas, estar con ustedes. Yo también les felicito. No es muy usual ver a jóvenes, ver a mujeres en actividades, no tanto de política, pero sí hablando sobre política. Les felicito porque las mujeres en lo que se meten demuestran que son las mejores. Así que yo creo que este programa de ustedes poco a poco va a calar especialmente en los jóvenes que quieren conocer qué es lo que pasa con nuestro país y cómo ellos podrían escoger de mejor manera, porque si en esta vez nos equivocamos, el Ecuador podría convertirse en otra Venezuela y eso sería catastrófico para todos los ecuatorianos, especialmente para la gente de clase media hacia abajo, porque los ricos de alguna manera pues irán a Miami, se irán a Europa, pero ¿qué pasa con los que nos quedamos aquí en el Ecuador? Vamos a sufrir las consecuencias, así que me parece muy importante que hayan estas entrevistas, que los jóvenes conozcan sobre los candidatos, sobre qué hicieron los candidatos. Es fundamental cuando uno quiere conseguir un trabajo, hasta de un trabajo muy digno como es el de empleada doméstica. Lo primero que uno dice, bueno, ¿cuál es su experiencia? Sí, para empleada doméstica, repito, un trabajo muy digno, se pide su experiencia con mucha mayor razón para la presidencia de la República, sobre todo ahora pues que el país está en una gravísima crisis económica, social y fundamentalmente ética. Así que, estimadas amigas, estoy listo a conversar con ustedes y a contestar las preguntas, las inquietudes de las personas pues que están viéndonos a través del programa de ustedes. Muchas gracias, coronel. Bienvenido nuevamente a Sobre la Mesa y muchísimas gracias por las palabras de aliento que acabamos de tener de usted. Para nosotros es una maravilla poder hacer política desde Radio 11Q. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenemos para usted el día de hoy es, ¿qué lo ha llevado a perseguir nuevamente esta carrera hacia Carondelet? ¿Qué lo lleva a querer ser nuevamente el presidente de los ecuatorianos? A ver, primero, yo estaba en una actividad casi de retiro de la participación activa en la política, no retirada de mi partido político porque lo amo como que fuera mi hijo mismo, porque obviamente yo fundé este partido político, pero estaba ahí en otras actividades como por ejemplo un emprendimiento de bebida de guayusa, que es algo que me apasiona, pero lo dejé ahí y nuevamente estoy en la participación política. ¿Por qué? Primero, porque el Ecuador se desangra. El Ecuador se cae a pedazos por la corrupción, por el desempleo, por la pobreza. Segundo o tercero, porque en este momento se requiere un presidente con experiencia para que nos saque realmente de la gravísima crisis en la que nos encontramos. Tercero o cuarto, hablándoles con honradez política, pienso que soy la mejor opción, soy el único candidato que tiene experiencia. Yo ya recibí un país en crisis y entregué un país boyante. Y justamente esa es la otra razón. Mi gobierno, no hice propaganda, no publicité, algunos, especialmente jóvenes, no conocen que mi gobierno tiene el récord de las mejores cifras, tanto sociales como económicas, de toda la historia del Ecuador. Mi gobierno tiene el récord del mayor crecimiento de la economía de toda la historia. En el año 2004 la economía creció al 8.82%, que también, pues, de lo que conozco, es el segundo crecimiento de la economía más alto del mundo. Es el más alto de toda América, es el más alto de toda la historia del Ecuador. Yo tengo el récord de la mayor generación de empleo en el sector privado de toda la historia del Ecuador. Más de 250,000 personas por año tenían empleo en mi gobierno. Igualmente, tengo el récord de la mayor inversión extranjera en el Ecuador de toda la historia de nuestro país. Recibía mayor inversión que Colombia, que Perú, que Chile, que Argentina, que son economías mucho más grandes que la ecuatoriana. Y todo esto no dicho por mí, dicho por el Banco Central del Ecuador, dicho por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dicho por la FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dicho por la CEPAL, dicho por el FMI, etc. Mi gobierno es el único que demostró que se puede reducir la deuda pública total de 13.700 millones de dólares a 10.000 millones de dólares.
Hoy la deuda bordea los 70.000 millones de dólares. Correa la dejó en 60.000 millones de dólares y ahora rebasa los 70.000 millones de dólares. También demostramos que cuando no se roba, cuando el presidente no roba, ni deja robar a sus ministros y altos funcionarios, la plata alcanza para todo. Yo tenía un presupuesto pequeño de 6.400 millones de dólares, me alcanzaba para todo. Recibí un país en crisis, el presidente saliente no había pagado al sector público 2 meses, a los municipios, a las prefecturas, a los trabajadores de la salud, a los maestros, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a las federaciones deportivas. 730 millones de dólares es más del 10% de 6.400 millones de dólares. Una situación durísima, pero justamente para eso me eligieron como presidente de la República, para solucionar los problemas, no para decirles a los municipios vayan a cobrarle al presidente saliente, esa no es mi responsabilidad, eso les debe el gobierno anterior. Yo me puse a trabajar y solucioné todos los problemas y la plata me alcanzó hasta para dejar dinero ahorrado. Soy el único gobierno que recibió un país en crisis y entregó un país boyante, repito, con el crecimiento económico más alto, todo el sector público al día y con dinero ahorrado. Hoy el presupuesto es 5 o 6 veces más alto que el que yo tenía, hoy supera los 35.000 millones de dólares, pero cuando la plata se roba, obviamente pues el presupuesto los sueldos. Así que estos son algunos de los motivos por los cuales dejé mi actividad política pasiva, inclusive arriesgando mi salud. A mí me dio el COVID, estuve 2 meses y medio con oxígeno las 24 horas del día, 15 días hospitalizado y todavía en la sierra. Hoy estoy en Guayaquil, acá pues en la costa no tengo problemas de falta de oxígeno. En la sierra, en Quito, en la noche todavía tengo que colocarme oxígeno y los médicos del hospital pues me dijeron que debo hacer reposo estricto en mi casa, que si salgo a recorrer me puedo contagiar y ahí sería letal. Es decir, estoy arriesgando mi vida, pero el riesgo pues vale la pena porque está en juego el país. Repito, creemos sinceramente que somos la mejor opción por la experiencia, por los resultados, y a un gobierno y a cualquier organización se le mide por los resultados, no por lo que dice la gente, no por lo que yo supongo o por lo que yo creo o porque me dijeron. Hay resultados y por los resultados hay que analizar a las personas. Además, pues mi gobierno, hasta cuando me quitaron el respaldo a los generales y me traicionaron, mi gobierno era el que tenía la más alta popularidad de toda la historia del Ecuador. Más alta, por ejemplo, que la de León Febres Cordero, más alta que la de Rodrigo Borja, y en definitiva, pues la popularidad o la credibilidad más alta desde cuando se comenzó a tener registros. Pero tal vez de pronto, y porque los jóvenes no conocen, la pregunta aquí es, bueno, si el gobierno de Lucio era tan bueno, ¿por qué lo votaron? Si era tan bueno, ¿por qué los generales le quitaron el respaldo? Y también pues se publicó en los periódicos de la época que mi gobierno recuperó más de 1.000 millones de dólares de la plata que se robaron los banqueros con el feriado bancario en 1999. Encarcelamos a 5 banqueros, incautamos bienes a ciertos sectores de los más ricos del país, de la oligarquía ecuatoriana, que no querían pagar las deudas que tenían con el Estado ecuatoriano. Entre ellos incautamos bienes al hermano de León Febres Cordero. Esto irritó a la oligarquía y como yo le había dicho al Ecuador, ya que la economía crecía cerca del 9% 2004-2005, para que se consolide este cambio positivo en la economía ecuatoriana, yo anuncié que iba a traer a la banca extranjera al Ecuador para que en competencia con la banca privada ecuatoriana bajen aún más las tasas de interés. Esto obviamente preocupó a la bancocracia ecuatoriana, que no quiere tener competencia, que quieren ser los únicos que ponen pues las tasas de interés. Todo esto pues convulsionó, se unió la oligarquía, el expresidente León Febres Cordero, prácticamente con la bancocracia compraron a los generales y vicealmirantes del mando militar del año 2005. Yo me enteré 4 meses antes, porque los propios diputados socialcristianos, a través de mi hermano Gilmar, que también era diputado, me pedían que cambie la cúpula militar, que los comandantes, que los generales que eran mayores que yo, en la milicia se habla más antiguos que yo era apenas coronel, recién ascendido,
Los generales, pues obviamente antes me ordenaban, yo tenía que cuadrarme en mi general, y luego pues los generales tenían que cuadrarse ante el coronel que era presidente de la República. Entonces los diputados socialcristianos me anunciaron desde enero, febrero, marzo, inclusive en las primeras semanas del mes de abril, estoy hablando del año 2005, que cambia la cúpula militar, porque el golpe estaba listo. Yo le convoqué a la cúpula militar a mi despacho, les dije: generales, sé que están conspirando contra mi gobierno. Los generales me juraron lealtad, y mi error gravísimo, por lo cual pido perdón al pueblo ecuatoriano, fue creer en la palabra mentirosa de los generales y no en las advertencias que a través de mi hermano Gilmar Gutiérrez me hacían los propios diputados socialcristianos, quienes no querían el golpe de Estado. Los generales me quitaron el respaldo, se cayó mi gobierno, los 5 banqueros salieron libres, se devolvió todo lo que se había incautado a sus ilegítimos dueños y no se ha vuelto a recuperar un solo dólar más de la plata que nos robaron los banqueros, y hasta ahora pues nos deben 7.000 millones de dólares. Se robaron 8.000 millones de dólares, en mi gobierno recuperamos 1.000 millones de dólares, todavía pues nos deben 7.000 millones de dólares. Así que este es el motivo, o estos son los motivos por los cuales, en lugar de quedarme tranquilamente en mi casa como estaba, porque yo ya fui presidente del Ecuador, en mi caso no hay vanidad, no hay ambición, no hay capricho, yo ya fui presidente del Ecuador, y como me decían aquí en Guayaquil, hace un par de meses, un conversatorio con 16 periodistas, me decían: Lucio, cuando te mueras, saldrán los titulares del mejor gobierno de toda la historia del Ecuador, pero mientras estés vivo te seguirán dando contra el suelo, te van a criticar, bueno, pero esos son los gajes del oficio, esos son los gajes del oficio. Estoy para seguir recibiendo las balas, pecho a las balas, como se dice. Muchísimas gracias, coronel Lucio Gutiérrez, por haber aceptado la entrevista del día de hoy. Justo mi pregunta va un poco más direccionada a los jóvenes. Se sabe que el IES ya poco y más y está quebrado, entonces muchos de los jóvenes dicen que aportar al IES va a ser una pérdida de tiempo porque finalmente no van a tener su jubilación cuando ellos lleguen, no sé, pues a tener que jubilarse mucho más en el futuro. Entonces, ¿usted qué le diría a todas estas personas jóvenes que lamentablemente, una, no consiguen trabajo, otra, cuando lo consiguen, igualmente lo que les pagan, parte de eso va al aporte del IES, pero que muchos de ellos consideran que este aporte no va a ser, como por así decirlo, no les va a servir para su jubilación en un futuro? Entonces, ¿qué le podría decir a estos jóvenes? Efectivamente, los jóvenes tienen razón. La situación del IES, así como la del gobierno nacional, es crítica. Los jóvenes aportan al IES y cuando necesitan un beneficio del IES, necesitan atenderse, simplemente no reciben ningún beneficio. ¿Qué es lo que nosotros proponemos también en base a mi experiencia? Primero, le sentaremos, como hice yo en mi primer gobierno, al ministro de Economía con los delegados del IES a ponerse de acuerdo en cuál es la deuda que tiene el Estado con el IES. Una vez que se pongan de acuerdo en el monto de la deuda, eso hice yo en mi primer gobierno porque era un problema más o menos parecido. Había una deuda que venía desde la época en que estábamos en Sucres, esa deuda se dolarizó, se le aplicó los respectivos intereses, se llegó a un acuerdo de aproximadamente 1.000 millones de dólares que le debía el Estado al IES, hicimos un plan de pagos en 7, 8 años, 100 y pico de millones de dólares se pagaba anualmente y la deuda se la pagó. Lamentablemente, después Correa, pues nuevamente le tomó como caja chica al IES y se endeudó, y hay una deuda bastante grande que tampoco nos ponemos de acuerdo. El gobierno dice una cifra, los del IES dicen otra cifra. Así que ese es el primer paso. El segundo paso, yo le he anunciado al país que convocaré a una mega consulta popular para, a través de un referéndum, aprobar una nueva constitución. Ya les hablo de cuáles son los cambios fundamentales de esa nueva constitución, y aprobaremos una serie de leyes, entre ellas un nuevo Código Orgánico Integral Penal para combatir la corrupción, ya hablaremos también sobre ese tema, y leyes para una reestructuración de los institutos de seguridad social en el país, del IES, del ISFA, que es de los militares, y del ISPOL, que es de la policía. ¿Y cuál es el espíritu de esa ley? Primero, que el IES y las otras instituciones de seguridad social dejen de ser una caja chica de los gobiernos de turno y también un botín político, porque va el delegado del gobierno al IES a robar lo que puede. Ejemplo,
el economista Ramiro González, ahora prófugo de la justicia en Lima, y a meter la cantidad de gente que pueden en el IES, porque no les importa el servicio que pueda brindar el IES, sino cada vez meter más y más gente. Entonces, en esta ley, a través del Ministerio de Tecnología, porque dentro de los 12 o 13 ministerios con los que yo gobernaré de llegar a ser presidente, vamos a implementar el Ministerio de la Tecnología, que estará dirigido por ustedes, por los jóvenes. Le vamos a convertir a mi gobierno en un gobierno técnico y no burocrático. Todas las instituciones del Estado serán técnicas, entre ellas las instituciones de seguridad social, es decir, dejarán de ser un botín político de los gobiernos de turno y una caja chica también de los gobiernos de turno. Y en el IES habrá, pues, tendrá que ser gerenciado, tendrá que ser dirigido, ya no por el delegado del presidente de la República, que es un político que, repito, va a saquear el IES, como lo hizo el economista Ramiro González, y a meter gente en el IES que no saben absolutamente nada, sino que van a consumir el presupuesto del IES. El IES y las otras instituciones sociales estarán gerenciadas por expertos, por gente que conozca sobre inversiones en banca, inversiones en la bolsa de valores, que conozca sobre estudio actuarial, que conozca sobre auditoría, etcétera, de tal manera de que el IES se administre, si vale la comparación, como una empresa privada, pero obviamente no se va a privatizar, solamente es el ejemplo, para decir que tiene que ser manejada de manera técnica, de manera eficiente, para que brinden el mejor servicio posible a sus afiliados y a los jubilados. Con esto, pues, los jóvenes que hoy están aportando al IES estarán seguros de que cuando se vayan a jubilar puedan recibir su jubilación a tiempo y no como hoy está sucediendo. Hay profesores, unos han muerto, no les dan la jubilación, hay otras personas que no les dan la jubilación, también se han muerto, hay algunas personas inclusive con grados de discapacidad, tampoco reciben ese beneficio del IES, y por eso, pues, la preocupación de los jóvenes es totalmente justificada. Pero repito, de yo llegar a la presidencia de la República, todo el gobierno será técnico y no burocrático. Las aduanas, las empresas de telefonía celular, las empresas eléctricas, etcétera, etcétera. Coronel Gutiérrez, realmente es un gusto contar con su presencia el día de hoy y bueno, creo que el tema del IES, no solamente para los jóvenes, es un tema complicado. Particularmente yo viví una situación médica a inicios de este año, siendo que aporta al IES y que definitivamente no me ayudó cuando tuve que realmente ser atendida por ellos. Es lamentable porque de todas maneras, para nosotros, para quienes trabajamos, para quienes aportamos, colocamos de nuestro sueldo un monto y si lastimosamente no vamos a recibir una atención de calidad, sentimos que realmente estamos desperdiciando nuestro ingreso. Y en ese sentido, mi pregunta va más hacia el sector de la salud. Para aquellas personas, estamos hablando que seguimos en una pandemia, ¿cuáles serían las propuestas o cuáles serían los mecanismos para mejorar el sistema de salud en nuestro país? Hay que dotar a los hospitales públicos, dispensarios médicos, bueno, en definitiva, a todo el sistema de salud pública de el equipamiento técnico o tecnológico adecuado, pero también del equipo humano respectivo y necesario, porque lamentablemente hemos visto que en muchas áreas de los hospitales los que dirigen son médicos extranjeros que no tienen la preparación, que no tienen la especialidad que sí la poseen los médicos ecuatorianos. Eso va a ser también uno de los cambios importantes. Y luego, pues, para dotarles de las medicinas, del equipo necesario, se requieren recursos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que haya recursos en el presupuesto del Estado? Vamos a convertir al Ecuador en un centro financiero internacional. ¿En qué consiste esto? En que vendrá la banca extranjera al Ecuador y en competencia con la banca privada ecuatoriana bajarán las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, del 4% de interés anual, con lo cual habrá dinero barato para que todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, puedan hacer préstamos baratos, invertir en los sectores productivos de agricultura, ganadería, turismo, pesca, agroindustria, sector artesanal, construcción, transporte, etcétera, y generar empleo. La gente con empleo va a consumir
y a través del pago del IVA, el gobierno tendrá recursos que le permitirán invertir y mejorar la salud en el Ecuador, invertir y mejorar el sistema de salud pública, construir, de ser necesario, más hospitales, más dispensarios médicos, contratar más personal médico, enfermeras, auxiliares de enfermería, darles el equipo biomédico necesario para que los médicos no se contagien, garantizar que los ecuatorianos tengan acceso a la vacuna, que es un tema inmediato. El próximo año, pues ya el Ecuador podría acceder a las vacunas, pero el pueblo también debe tener acceso y hay que garantizarle ese acceso. También, pues, como ya mencioné, seremos muy estrictos en el tema de que los hospitales médicos deben estar dirigidos por profesionales ecuatorianos que tienen igual o mejor preparación que los médicos extranjeros. Esto, en términos generales, haremos con la salud de nuestro país. Muchas gracias por su respuesta, coronel Gutiérrez. Yo le tengo, en cambio, otra pregunta, y esta pregunta va un poco relacionada a su relación con el Fondo Monetario Internacional. Como sabemos, durante su gobierno usted firmó acuerdos con esta institución y, de hecho, bueno, en aquel momento fue un poco extraño porque le dio un giro al gobierno que inicialmente usted inició con una coalición de las izquierdas. Pero bueno, ya llegando un poco al contexto actual, debido a los últimos acuerdos que se firmaron, se habló de un alza del IVA. Sin embargo, usted hace poco declaró que más bien le gustaría bajar el IVA si usted llega a ser presidente. Cuéntenos cuál sería su relación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sería una organización con la que usted volvería a firmar un acuerdo? Y cuéntenos también cómo se realizaría esta posible baja del IVA de la que usted había comentado anteriormente. A ver, yo me gobierno por criterios, por conductas, por filosofías. Y una de las que yo mencionaba y les decía a los colaboradores de nuestro gobierno, a los de Pachacuti, a los del MPD, les decía, amigos, la economía no se maneja ideológica ni políticamente. La economía se maneja técnicamente y los recursos que se obtengan del buen manejo económico, eso se invierte con filosofía social en beneficio de toda la nación, con prioridad a los más pobres del país. Y como les comentaba hace un momento, yo me hice cargo de la presidencia de la República y no había un centavo en la caja fiscal. Lo único que habían eran deudas, atrasos que había que pagar en sueldos y salarios. No estoy hablando de la deuda externa, que esa pues se la paga periódicamente. Tenía que pagar de inmediato sueldos y salarios que el gobierno anterior no pagó. Necesitábamos alrededor de $800 millones de urgencia, porque si no, ¿cómo le decía a los padres de familia? Bueno, espérenme un poquito, pero los padres me decían, bueno, ¿y cómo doy de comer a mis hijos? ¿Y cómo compro medicina a mis hijos? ¿Y cómo les mando al colegio, a la escuela a mis hijos? Había que solucionar de inmediato. Entonces, los amigos de Pachacuti no querían que firmemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo les decía, no hay ningún problema, amigos. Si ustedes me pueden conseguir esos $800 millones en Cuba, en Venezuela, en la China, en Rusia, en Albania o en cualquier otro país comunista, correcto, pero a no más del 2% de interés anual. Me querían conseguir al 10%, como se endeudaba Correa. Les dije, no, porque eso es robarle al pueblo ecuatoriano decenas de millones de dólares, porque el pueblo lo que quiere son soluciones, al pueblo no le interesan los conceptos ideológicos. Además, yo hubiera sido un irresponsable que pudiendo hacer un crédito al Fondo Monetario Internacional a menos del 2% de interés anual. Con algunos años de gracia, me endeudé con cualquiera de estos países a un interés, como ya les dije, del 9, del 10% de interés anual. Eso, la primera cosa. Segunda cosa, firmamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿El Fondo Monetario Internacional para qué existe? Existe para enderezar los malos manejos de la economía de los países socios. El Ecuador es socio del Fondo Monetario Internacional. Nosotros pagamos anualmente un porcentaje, al igual que alrededor de 190 países en el mundo. Por eso recibimos estos créditos preferenciales al 2 al 3% de interés anual. Entonces, el fondo, ¿qué es lo que nos proponía en la carta de intención? A ver, como usted no tiene plata, me decían a mí, tiene que subir el precio del gas,
que estaba en 1.60 a 7 dólares. Tiene que subir el costo de los servicios básicos, la planilla eléctrica, la planilla telefónica. Tiene que congelar las pensiones de los jubilados, el sueldo en el sector público y las asignaciones a las prefecturas y alcaldías del país. ¿Qué hice yo? El precio del gas no subí ni un centavo, lo congelé en $1.60. Las pensiones de los jubilados más que las dupliqué, de 118 dólares mensuales que recibían nuestros jubilados a 305 dólares mensuales, un incremento de 187 dólares. A todo el sector público les incrementé los sueldos y salarios aprobando la ley de homologación y unificación salarial. Les elevé a la escala de 14 grados. A los municipios y prefecturas les incrementé la asignación en un 50%. Por decir, si el municipio de Guayaquil recibía 600 millones de dólares, a partir de mi gobierno recibieron 900 millones, en el ejemplo que les estoy haciendo, porque les incrementé el 50%. En lugar de subir los servicios básicos, bajé. El único gobierno que ha bajado el costo de la planilla de luz, el costo de la planilla telefónica, mi gobierno. ¿Pero qué hice a cambio? Porque tenía que decirle al Fondo Monetario, a ver, no voy a hacer lo que ustedes me piden que haga, pero yo voy a hacer esto. Firmé el decreto de austeridad, prácticamente economía de guerra. Yo mismo, para estar acorde con el pueblo ecuatoriano, me bajé mi sueldo en un 20%. El pueblo no se enteró porque esto nunca publicité. Era prohibido en mi gobierno llenar una vacante que se llenaba simplemente vacante que se producía en el gobierno no se llenaba, con lo cual fuimos acortando el tamaño del Estado. ¿Qué más hicimos? Era prohibido contratar consultorías, contratar asesorías, que es un robo descarado a los dineros del pueblo ecuatoriano, porque en un recorrido que hice por los ministerios, en las bodegas tenían ahí pues con empolvadas carpetas de cientos de consultorías que habían hecho en gobiernos anteriores y que nadie leyó. Como les digo, es un robo descarado. Prohibido hacer asesorías, prohibido comprar un vehículo. Yo mismo me movilizaba en los vehículos viejos que heredé del presidente Gustavo Noboa, y en los ministerios prohibido comprar ni una bicicleta, pero un vehículo. Se redujo el gasto administrativo hasta en un 34%, porque como ya les mencioné, prohibido viáticos, viajes al exterior, etcétera. Yo tenía que autorizar los viajes al exterior. Con estas decisiones de economía de guerra, en la que no gastamos un centavo en pautar, por eso se me enojaron Teleamazonas y todos los otros canales de televisión y me daban una bronca terrible porque querían que yo paute y no pauté. 2 años sin un centavo en medios de comunicación, ya casi al final, pero también fue un error político porque perdí la guerra informativa con mis adversarios políticos que denostaban a mi gobierno, cuando ahora pues la gente se comienza a enterar que mi gobierno, como les dije hace un momento, es el mejor en cifras, y las cifras no mienten, tanto en la parte social como en la parte económica de toda la historia del Ecuador. Pero como no se pautó y los adversarios políticos me criticaban, me denostaban, me difamaban a través de los medios de comunicación, me ganaron la guerra informativa. Entonces, con estas decisiones de austeridad, recuperé o ahorré mucho más dinero que el que hubiera recibido si es que cumplía la carta de intención, la propuesta del Fondo Monetario Internacional. Eso es la experiencia, y la experiencia es la que crea ciencia. La experiencia es una ventaja inobjetable frente a los otros candidatos, porque ninguno ha sido presidente del Ecuador. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Correcto. ¿Qué voy a hacer ahora con el Fondo Monetario Internacional? Les voy a decir más o menos lo mismo. A ver, señores del Fondo Monetario, ustedes quieren que suba el IVA. El IVA es el impuesto más injusto que existe en el Ecuador, porque paga lo mismo el rico, el millonario, el banquero, que la gente del pueblo. Entonces hay que bajar esa injusticia. Segundo, cuando se bajan los impuestos, en este caso el IVA, el pueblo tiene mayor capacidad de consumo, va a comprar más, y a través del pago del IVA, que estará en el 10%, porque lo vamos a bajar, el gobierno tendrá más ingresos. Igualmente, cuando se bajan los impuestos, baja la evasión tributaria, y todo eso se reduce a que el gobierno va a tener más ingresos. Al final del día, el gobierno va a tener más ingresos bajando los impuestos que los que tendría si es que subimos el IVA del 10 al 15%.
porque al subir los impuestos se reduce la capacidad adquisitiva del pueblo ecuatoriano, van a comprar menos y los ingresos van a ser menores. Con alternativas como las que les estoy mencionando, reales, que ya las verifiqué en mi primer gobierno, el Fondo Monetario no tendrá pues ninguna objeción y lo más que podría hacer es cortar el financiamiento. Todavía nos debería dar como 2.000 millones de dólares, pero con otras medidas, como por ejemplo las que yo voy a tomar en la nueva Constitución. Vamos a reducir drásticamente el número de... Disculpe que le interrumpa, coronel Sí. Gutiérrez, lo que pasa es que ya nos estamos quedando cortos de tiempo para la entrevista, entonces rapidísimo le voy a hacer la última pregunta, una de las últimas preguntas, no sé si Valentina más adelante quiere hacer otra, pero justo nos están llegando bastantes mensajes en la página oficial de ONCECO en Facebook y una de nuestros, las personas que nos están escuchando dice, con respecto a la inseguridad que se siente en la mayoría de las ciudades del país, ¿cuál sería su plan para darnos la seguridad que necesitamos para vivir en paz? Súper rápido porque ya estamos... cortos de tiempo, coronel. A ver, vamos como en pastilla. Primero voy a volver a pedir el requisito del pasado judicial, que es el historial delictivo de los extranjeros que deseen visitar al Ecuador, con lo cual vamos a limitar el ingreso de delincuentes, narcotraficantes, sicarios, violadores, etcétera, etcétera. Segundo, volveremos a la ley para portar armas. ¿Por qué? Porque hicimos una investigación y en mi primer gobierno, en donde teníamos la ley para portar armas, nadie mal utilizó el arma para asaltar un banco, asaltar a alguna persona, herirla y menos matarla. La idea es que se disuada porque los ecuatorianos nos podremos defender. En este momento los ecuatorianos estamos indefensos y los sicarios hacen, discúlpenme la grosería de la frase, pero hacen lo que les da la gana. Entran a un restaurante, ¿dónde está la persona NN? Si aquí estoy, levanta la mano, se acerca y le mata. Eso no puede ser. Actúan así porque nadie puede reaccionar, porque en el gobierno anterior lo hicieron exprofesamente para que el pueblo esté preocupado en salvar su vida, en protegerse de la delincuencia y no en analizar lo que el gobierno estaba haciendo, y por eso nos robaron más de 35.000 millones de dólares, como lo dijo la Comisión Nacional Anticorrupción. Tercero, vamos a cambiar toda la legislación que se aprobó en el gobierno anterior a favor de los delincuentes. Un gobierno serio tiene que proteger a su pueblo, a la ciudadanía, tiene que defender los derechos humanos de ustedes, de la gente honesta, de la gente honrada, que repito, somos la inmensa mayoría. Creo que estamos experimentando unas fallas técnicas con el coronel. Nos estamos quedando así en pausa porque está realmente interesante lo que estábamos conversando. Esperemos que se pueda o no conectar nuevamente. Recordemos que nos quedan poquísimos minutos para culminar el programa y justamente estaba esta pregunta que es tan necesaria sobre el tema de seguridad nacional y como también lo decía, bueno, es un tema debatible con la integración local de personas extranjeras, ¿no? Ahora que estamos retomando el contacto, coronel Gutiérrez, justamente usted nos hablaba sobre la seguridad y yo únicamente para precisar en ese sentido con lo que usted nos manifestaba sobre los antecedentes penales. Actualmente, para tramitar cualquier tipo de visa, ya es uno de los requisitos. Entonces, mi pregunta está, ¿cuál sería la diferencia? Porque estamos también hablando de la integración de personas que están en una situación vulnerable y que como Ecuador es un país acogente, efectivamente se encuentran acá. Pero ¿cómo podemos, en esta dualidad de no vulnerar derechos, proteger también la seguridad nacional? A ver, el concepto es muy claro. La seguridad, en primer lugar, para los ecuatorianos. Y al pedir el pasado judicial o al exigir que presenten el historial delictivo, también les estamos protegiendo a los buenos extranjeros que viven en nuestro país. Ese es el concepto fundamental. Porque un país con los niveles de delincuencia como los que actualmente tiene el Ecuador se puede convertir en inviable para las inversiones productivas. Si no hay inversiones, no hay empleo. Si no hay empleo, aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia y esto se vuelve pues en una espiral viciosa en la que el Ecuador puede convertirse en un país fallido. Igualmente, con los altísimos niveles de delincuencia, el turismo prácticamente desaparece de nuestro país. Ya hay varios gobiernos que están recomendando a sus ciudadanos que no visiten el Ecuador por los altos niveles
de delincuencia que existen en nuestro país. Así que tenemos que prevalecer al Ecuador, tenemos que cuidar a nuestros, cuidar la posibilidad de empleo, porque con la delincuencia, repito, cada vez el Ecuador perderá más y más empleos y esto pues se convierte en una espiral viciosa que nadie sabe cómo terminará. Bueno, Coronel Gutiérrez, ha sido un gusto tenerlo el día de hoy en nuestro programa Sobre la Mesa. Le agradecemos muchísimo su presencia y bueno, pues toda esta agradable conversación que hemos tenido el día de hoy. Le deseamos muchísimos éxitos en su carrera electoral y bueno, muchas gracias por el día de hoy. Hemos pasado un momento bastante ameno y hemos recibido muchísimos comentarios también apoyando su candidatura. Entonces, Coronel, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Andreita, Valentina y también Andreita 1, Andreita 2. Muchísimas gracias, un gusto inmenso estar con ustedes y les auguro muchos éxitos. Me encantó conversar con ustedes y pues yo creo que van a irse para arriba. Muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias a usted. Claro que sí, Andrea. Y con esto, bueno, vamos despidiendo el programa del día de hoy aquí en Radio 11Q 104.9 FM. Si es la primera vez que nos escuchan, recuerden que estamos todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio 11Q y que siempre pueden ver nuestras grabaciones en la página oficial de Radio 11Q. Dicho esto, nos vemos el día de mañana y muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Hasta pronto. Cuídense. Hasta pronto. Buen provecho. Adiós.